10:31, la música de Enrique Llopis, Felipe Lima, Viento. Decíamos, se va a cumplir mañana una marcha, una convocatoria, donde una vez más se va a visibilizar el reclamo por justicia para Cristina Vázquez. Hace un año nos enterábamos de este terrible final para Cristina. La verdad que fue una situación que bueno, no esperábamos claramente. Esperábamos que se pudiera haber hecho mucho más para facilitar ese proceso de reinserción, entre comillas, de Cristina a una comunidad después de haber estado tantos años presa de manera injusta, de manera ilegal. Pero bueno, eso no ocurrió. Y mañana hay una marcha nacional, en el marco de la marcha nacional contra el gatillo fácil, una marcha desde la Plaza 9 de Julio hasta el Palacio de Justicia. Y está en línea Cecilia Rojas, también. Cecilia es una de las referentes, no solamente que nos interpela acerca de cómo funciona el Poder Judicial en nuestra provincia, sino también nos interpela acerca de ese después de la cárcel. Cecilia, muy buenos días, ¿cómo estás? Alicia Rivas te saluda. Buen día, Alicia, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por atendernos. Cecilia, además, una de las, tal vez con mayor claridad nos puede mostrar la capacidad de daño que tiene el Poder Judicial con una persona, ¿no? Porque junto a Cristina y a Ricardo Jara fueron condenados injustamente y estuvieron por muchos años presos, ¿no? Sí. Sí, tuvimos, Cristina estuvo menos tiempo, que estuvo 11 años y medio, y nosotros tuvimos, Jara estuvo entre 15 y 16 años, al igual que yo, ¿viste? Porque ella en su momento se había ido a Buenos Aires a vivir, obviamente como no teníamos pedido captura ni nada, porque estábamos procesadas en aquel momento, bueno, nos habían liberado 2 veces por la misma. El delito se cometió en el 2001, fue la causa. Imagínate que a nosotros nos detienen 2 veces por la misma causa, ¿viste? Sí. Y bueno, nada, por eso varias veces estuvimos obviamente por el mismo ese delito, ¿viste? Y bueno, en cuestión por eso es más de 11 años, que algunos dicen 11, pero bueno, el proceso fue súper largo hasta que, bueno, le detienen a Cristina en Buenos Aires y que lo traen, después de 5 años vamos a juicio, ¿viste? Que es una locura eso, pero bueno, ¿viste? Cecilia, cómo se maneja el Poder Judicial. Cuando la detienen a Cristina, vos ya estabas presa, digamos, ¿no? Yo ya estaba detenida, sí. Me detienen en el 2005. Y desde ahí, recién pudiste recuperar tu libertad en diciembre del 2019. Sí, exactamente. Exactamente. Bueno, la historia de Cristina es una historia que la conocemos un poco más, la tuya la conocemos menos. Claro, porque como yo me fui trasladada a Buenos Aires, porque en su momento, los penales de Buenos Aires se manejan totalmente diferente. Vos sí teníamos acceso para poder llamar con facilidad a la corte, porque nosotros ya teníamos hecho una presentación en la corte. Y en el penal donde estábamos la comunicación era súper precaria y nosotros no podíamos presentar ni un habeas corpus porque acá no tenía derecho. En Buenos Aires sí, vos presentabas un habeas corpus o algo, había otra facilidad de manejo, lo que era la justicia, ¿no? Y la comunicación. Entonces, bueno, había hablado con un abogado acá y bueno, me ha dicho, Cecilia, por favor, hace todo hasta lo imposible para poder ir a Buenos Aires, así que bueno, y pedí al juez para que me trasladara a Buenos Aires, y ahí donde yo me voy, por lo menos una de las dos teníamos que ir. Como yo tenía parientes allá, yo me fui a Buenos Aires, por eso Cristina se quedó acá, ¿viste? ¿Y cuándo lograste el traslado? En el 2016 para 17. Hicimos una huelga, me acuerdo que hicimos una huelga de hambre nosotros porque la causa estaba encajonada 3 años en el Superior Tribunal de Justicia. Y después una semana de huelga con Cristina,
bueno, nada, habían dicho que la causa estaba encajonada y todo eso, ya teniendo la primera resolución de la Corte que le dice al superior, revisen la causa que está mal. Y ni así tampoco nos dieron la libertad, ¿viste? Cecilia, recordanos, la Corte lo dijo en el 2019, no había pruebas para sostener una condena y la Corte fue muy tajante en ese sentido, ¿no? En esta segunda intervención. Sí, dice que es una falta de respeto lo que hicieron y que automáticamente nos den la libertad porque no podía, o sea, la Corte nunca te da la libertad. En ese sentido fuimos el único caso donde la Corte te da la libertad. A nosotros ya dije, ya le sueltan porque es un daño irreparable lo que hicieron con ellas. ¿Y cuántos años tenía? En el sentido de Ricardo Omar Jara, él no había hecho la presentación en la Corte porque abogados de él habían dicho que no, y bueno, en cuestión, porque cada cual tenía un abogado diferente. Por más que la causa eran, sí, estábamos los tres involucrados en la causa, cada cual tenía su defensor. Y bueno, por eso Ricardo Marjara la Corte no lo absolvió a él porque él no presentó los recursos en la Corte. No es porque él no fuera inocente, nada que ver, porque se malinterpreta eso. Sí. ¿Viste? De hecho, el servicio lo interpretó así y recién lo liberó una vez que se produjo la muerte de Cristina. De Cristina. Digamos, ¿no? Sí, sí, pero no hay pruebas tampoco. Yo, siendo que no soy abogado, te pones a leer un expediente y vos te das cuenta que no hay nada que te vincula al hecho. O sea, y a nosotros nos condenan por dice qué. Vos no podés condenar a una persona por dice qué. Me hicieron muchísimas pruebas y bueno, nada compatible al hecho, ¿viste? De hecho, la Corte lo dice, no había una sola prueba que relacionara a ninguno de ustedes tres con el hecho. Ni siquiera los ubicaba en el lugar de los hechos en el momento de ese crimen, ¿no? No, nada no vinculaba. Cecilia, y... Solo porque vivíamos en el barrio, ¿viste? Y como en aquel momento, nosotros las mujeres en aquel momento éramos muy discriminadas, ¿viste? Ponele, no sé, hoy día te podés fumar un pucho en la calle, pero en el día anterior, hace 18 años atrás, vos no podías fumarte un cigarrillo en la calle porque ya eras mal vista, ¿viste? Entonces, como nosotros andábamos acá para allá, quise el boliche, entonces... Nada, no para nosotros, ¿viste? Cecilia, ¿y cómo fue ese después? Porque que hoy estemos hablando de la muerte de Cristina, realmente también es un capítulo muy elocuente, muy gráfico del abandono del Estado a ese después, ¿no? La absolución, la liberación, pero no había nada ahí después. Claro, no nada, ni de asistente social para ver en las condiciones en las cuales nosotros salimos, nada. Ni psicólogo, ni nada. O sea, Cristina tuvo que ir al psicólogo por pagar cuando ella empezó a trabajar. Bueno, pagaba un psicólogo particular, ¿viste? Y en el caso tuyo, digamos, ¿cómo fue ese proceso? Desde que recuperaste la libertad, volviste a Posadas, ¿cómo fue ese tiempo? Automáticamente salí al penal de Seiza y automáticamente vine para acá. O sea, un día después por el tema de que no había pasaje porque era justo la fiesta. Era un 26. 26 de diciembre. Cecilia, y mañana la marcha... Sí, te escucho. No, nada, y después vine acá y nada, mi familia obviamente que me estaba esperando. Cecilia, bueno, contanos de la marcha de mañana, ya vamos a tener tiempo para hablar un poco más sabemos que estás en ruta, así que hablar un poco más de tu historia. Contanos de la marcha de mañana. Mañana nosotros hacemos la marcha obviamente por una de las cosas, la institución de los jueces que los abogados están armando, y bueno, no es una estrategia muy fácil, pero bueno, y también estamos uniendo la marcha de gatillo fácil, entonces la marcha se hace un poco más pesada. Yo creo que cuando hay más unión es mejor la ¿cómo se llama esto? El peso, ¿no? Que seamos más compañeros y que todos estemos marchando, porque
Cristina, Cecilia y también de gatillo fácil no es fácil, ¿viste? Porque nos puede pasar a cualquiera. Más en el sistema en el cual estamos nosotros viviendo. Entonces mañana nosotros hacemos de las 9 de la mañana, si no llueve, o si no se suspende para el día viernes, hacemos de las 9 de la mañana en la Plaza San Martín la convocatoria y ahí nos vamos marchando hasta el Palacio de Justicia. Están convocados porque estaban consultando también algunos otros familiares de personas que están detenidas y que claramente vienen denunciando que son causas armadas, que son fallos o condenas arbitrarias. Sí, yo con varias causas armadas bastante pesadas, estuve comunicándome con los familiares y demás para que ellos también vayan y sí, van a estar presentes varias personas del interior, ¿viste? Cecilia, seguro... Bueno, que cada cual ponga su cartel, ¿viste? Y bueno, porque por ahí hay muchos, obviamente que todo el mundo se olvida, ¿viste? Entonces yo creo que nada, hay que refrescar al Poder Judicial sobre todas las cosas, ¿viste? Que ellos como encajonan todas las cosas, ¿viste? Entonces, que no haya más causas armadas, a ver, espero que se termine, porque es algo... Nada, son destruir vidas, destruir familias, porque no solo destruyeron en mi vida, y también la vida de Cristina. Fíjate el estado que fue totalmente abandonada, lo que le llevó a hacer, ¿viste? Y es una no sé cómo te puedo decir, una incertidumbre, porque estamos en que la asesinaron y la que se suicidó, ¿viste? Porque nada nos cierra, ¿viste? ¿Hay dudas? ¿Tienen dudas ustedes sobre eso? Hay dudas, ¿sí? Totalmente. Por más que yo haya visto la autopsia, el expediente y demás, no, hay cosas que no. Hay cosas que en el expediente de lo que había salido, las pericias que se tomó la policía, que cuando, vamos a ponerle entre comillas, se suicidó, que no la vieron, o sea, me parece una locura. Uno que no sabe en el tema, que no es perito, se da cuenta y nada, era como si fuera, no sé, vengo, levanto cualquier cosa y me voy, ¿viste? O sea, un objeto de la calle, una cosa así, o sea, una falta de respeto total, ¿viste? Y el expediente encima tardó como 3 meses y medio por ahí. Cecilia, vos además sos quien la encontró, digamos, ¿no? Quien en principio reportó que no estaba atendiendo, que no estaba respondiendo, pero vos la encontraste. Sí, porque yo estaba, ella vino a vivir cerca al lado de mi casa. Al lado en el alquiler, al lado de mi casa. Yo vivo en una esquina y ella vino a vivir al lado. Yo la había llamado a la hermana de ella porque me había ido a trabajar ese día, más tarde. No donde estoy trabajando actualmente, estaba trabajando en otro lugar. Y bueno, en cuestión que ya 1 día y medio estuve golpeando la puerta y nada. Yo pensé que ella se había ido a su casa. Y me parecía muy raro todo, porque ella siempre avisa, siempre pasaba y hablaba con mi papá. Por ahí, yo estoy acá, estoy allá. O sea, siempre estábamos súper comunicadas, excepto a ella, se le había roto el teléfono. Y bueno, nada, yo la había llevado a un lugar para que me llaman de arreglar el teléfono, porque necesitaba así la comunicación y demás, ¿viste? Y bueno, nada, y así fue que le llamaron, habíamos llamado a la policía con el señor donde yo estaba trabajando, porque le dije esto, y ahí llamó a la policía y la policía dijo que yo no podía ir, pues lo que yo atinaba era romper la puerta de última, el vidrio. Y entonces me habían dicho que yo no podía porque yo no soy familiar de ella. Entonces le tuve que llamar a la hermana y le dije, o sea, que por favor vaya y nada, que bueno, que nada, que me avise, que en 1 hora yo estaba volviendo de vuelta y iba a pedir permiso de mi trabajo para poder volver de vuelta, ¿viste? Y de última iba a hablar con el dueño del alquiler de última lo iba a hacer yo, ¿viste? Pero como no me habían dicho que no, ¿viste? Entonces fue así. A la media hora que llamé por teléfono, mi papá me llamó y me dijo lo que había pasado, ¿viste? Eso fue... Mi hija también la que le dio, ¿viste? Y fue algo muy fuerte por todo, porque yo con Cristina pasé millones de cosas. Por ahí la gente no habla, o en su momento no se habló de eso, pero, o sea, nuestra relación era una fuerte amistad, ¿viste? Más que compañera de causa, yo creo que éramos, tanto yo y ella éramos súper amigas, ¿entendés? Pasamos toda la juventud juntas, mi embarazo y demás, ¿viste?
y estuvieron mucho tiempo además juntas en el penal, digamos, ¿no? Con lo que eso Totalmente. implica. Sí. Cecilia, bueno, queremos agradecerte este tiempo aquí en la radio de la universidad. Ya nos volveremos a encontrar para seguir charlando un poco también, no solamente recordar a Cristina, seguir pidiendo justicia por Cristina, porque decimos que lo que pasó con ella, la responsabilidad es del Estado, con ella y también con lo que pasa con vos, lo que pasa con Ricardo, porque la situación en la que salió Ricardo también es muy compleja, ¿no? Totalmente. Y él todavía no está yendo a psicólogo, porque había hablado la otra vuelta con el tema de la marcha y demás, y él no está, ni tampoco tiene un trabajo fijo, está trabajando en un comedor, que yo creo, yo creo que todos necesitamos una segunda oportunidad más en este sentido, lo que él haya cometido, porque él también, a él lo jugaron mucho, ¿viste? Pero imagínate que también perdió una década, ¿entendés? O sea, no es... Casi dos décadas. Casi dos, exactamente, exactamente. Nada, perdés tu familia, perdés la gente, obviamente. De hecho, cuando salí, o sea, te cambió la vida, todo, o sea, todo. Mi familia, volver de vuelta, yo la crianza con mi hija, lo mismo. O sea, volver a vivir, yo le dejé cuando tenía 5 años y ahora, hoy día tiene 22 años, o sea, nada, es chocante todo, ¿viste? Y eso el Estado jamás lo vio. Porque yo creo que si yo hubiese salido y me hubiese tenido a mi papá, mi mamá que había fallecido cuando estaba detenida, mi hija iba a ir a un orfanato y quizás no sé ni dónde tampoco, ¿entendés? Y yo iba a quedar en contexto de calle. Yo, gracias a Dios, que por lo menos tenía a mi papá y decir, bueno, tenía la contención ¿viste? Y que bueno, a pesar de todo mi hija está bien, y hoy día le estoy llevando a mi hija al psicólogo y estoy yendo yo al psicólogo, ¿viste? Pero es como bueno, una iniciativa particular, no hay ahí una reparación del Estado. Totalmente nunca estuvo el Estado. Ahora, porque bueno, donde yo estoy trabajando, Gabriela Stephanie había hablado con una persona y bueno, nada, me consiguieron, porque si no yo también tenía que agarrar y pagarme yo misma el psicólogo, cuando el Estado me tiene que haber puesto un psicólogo, ¿viste? Totalmente. Pero bueno, hoy día es así. Cecilia, reiteramos entonces, mañana la concentración es en la Plaza San Martín. En la Plaza San Martín, sí, excepto si llueve, hacemos el viernes, al mismo horario, a las 9 de la mañana. Bien. Está pronosticado lluvias, así que bueno, creo que para hoy nada más ya. Mañana me parece que no. Sí. Así que bueno. Me parece que no. Cecilia, muchas gracias. Muy bueno, Ali. Cualquier cosa nos estamos comunicando. Un abrazo. Y gracias a usted. Gracias. A ustedes, a la radio. A todos los chicos ahí. Un besito grande. Beso, chau. Cecilia Rojas. La historia de Cecilia es impresionante también, ¿no? Como fue la historia de Cristina, la historia de Ricardo. Eran adolescentes cuando los condenaron en una causa terrible, además de hoy diríamos de un femicidio agravado por la brutalidad, ya hubo un proceso de prejuzgamiento clarísimo y después solamente lo que vienen haciendo además, ¿no? Entre comillas, seguir avanzando y construyendo una causa en base a estereotipos, en base a estigmatizaciones. Lo que dijo la Corte en relación a esta condena es muy reveladora. Todavía no hubo ningún acuse de recibo de parte del Superior Tribunal de Justicia en relación a lo que dijo la Corte y a lo que hizo además, porque lo que decía Cecilia, no es común que la Corte resuelva directamente. La Corte lo que hubiera hecho, como ya lo había hecho una vez anterior en este mismo expediente, es abrir el recurso, mirar las presentaciones y decir, bueno, remitirle de nuevo al Superior Tribunal de Justicia para que revise, para que vuelva a analizar la sentencia y en su defecto, si es que había motivos que pueda modificar esa condena, bajar el monto de la pena, modificar la condena. Bueno, ya lo había hecho una primera vez y el Superior Tribunal de Justicia no hizo lo que la Corte le pidió que haga, y esta vez, a fines de diciembre del 2019, la Corte resolvió
absolver justamente, ¿no? Y esta nueva intervención, decía en el comunicado que emitió la Corte en ese momento, en esta nueva intervención la Corte entendió que en la sentencia que confirmó la condena no se había tratado en forma adecuada el descargo de Vázquez y Rojas, por el que sostenían no ser responsables del hecho que se les atribuía. Para llegar a esa conclusión, la Corte remarcó que la revisión del fallo había sido deficitaria, es decir, la revisión de la Corte del Superior Tribunal de Justicia nuestro no cumplía los estándares que pedía la Corte, en tanto se había apartado de las constancias de la causa, desatendido prueba producida al no ponderarla ni confrontarla desde la perspectiva del principio de culpabilidad y de la garantía de presunción de inocencia, convalidando un doble estándar de valoración probatoria en desmedro de dichos principios al efectuarse un análisis parcial y sesgado de la prueba. Eso le dijo la Corte Suprema de Justicia al Superior Tribunal de Justicia nuestro. Y después va planteando algunas otras cosas y en un tramo del fallo dice: la Corte entendió que tras más de 9 años de procedimiento recursivo, todavía la sentencia apelada no cumplía con el derecho de las imputadas a que su condena fuera revisada de conformidad con los mandatos que derivan de la mencionada presunción de inocencia y en función de ello, aplicando el beneficio de la duda, concluyó que correspondía absolver a ambas imputadas a fin de evitar que una situación de indefensión reñida con el derecho de defensa y del debido proceso se siguiera dilatando en el tiempo. Y las absolvió y ordenó su inmediata libertad. Eso fue 26 de diciembre del 2019. Le contábamos ese hecho a Cristina, recuerdo esa noche cuando fuimos hasta el penal con integrantes del Comité Provincial de Prevención de la Tortura a contarle a Cristina de esta noticia. Y después lo que se generó, ¿no? También poder contactarse con Cecilia y lo que pasó casi 8 meses después para que Ricardo Jara, que también estuvo condenado en ese expediente, pudiera recuperar la libertad. Su caso no está cerrado, no hay ahí absolución todavía, porque el Superior Tribunal de Justicia no resolvió las presentaciones que él hizo. Está en libertad, pero no está cerrada ese expediente en el caso de Ricardo. 10:53 minutos.